A 6.000 metros de altura, sobre el corazón de Alemania, el cielo ya no parecía un espacio vacío. Parecía un cementerio en movimiento. Fragmentos grises caían girando lentamente hacia los bosques. No eran bombas, no eran restos de aviones, eran tanques de combustible desprendiéndose en silencio, largos, torpes, casi absurdos. Parecían salchichas gigantes desplomándose desde el cielo. Estaban hechos de papel, y su caída estaba a punto de cambiar la guerra. Desde las cabinas alemanas, los pilotos entrecerraban los ojos mirando hacia arriba. Algo no encajaba. Los cazas estadounidenses ya deberían haberse ido. Las cuentas eran claras. La física era cruel. Ningún caza monomotor podía escoltar bombarderos hasta Berlín, combatir y regresar a casa. Simplemente no había combustible para eso. Y sin embargo, ahí estaban, plateados, persistentes, sobre la capital del Reich. En tierra, los controladores de la Luftwaffe gritaban por radio que aquello era imposible. A cientos de kilómetros, en su búnker, Hermann Göring rechazaba los informes. Para él, aquello no podía estar ocurriendo, no según las reglas que había usado durante toda la guerra. Pero los pilotos en el aire no podían discutir con lo que veían frente a sus narices. Los pequeños amigos no se habían ido. Para entender por qué esto era tan grave para Alemania, hay que retroceder 3 años, a 1943, cuando la guerra aérea sobre Europa estaba perdida, antes incluso de empezar. Los bombarderos estadounidenses cruzaban el continente como ballenas heridas, lentos, pesados, vulnerables. Cada misión era una sangría. El problema no era el valor de las tripulaciones ni la potencia de fuego defensiva. El problema era la distancia. Los cazas de escolta existentes, P-47 Thunderbolt, enormes y resistentes, bebían combustible como marineros en un puerto. Podían proteger a los bombarderos hasta la frontera alemana, y nada más. Después de eso, tenían que darse la vuelta. Las tripulaciones de los B-17 conocían ese momento. Lo llamaban el giro. Durante cientos de kilómetros habían volado seguros, rodeados por cazas amigos. Mientras esa nube plateada giraba a su alrededor, los alemanes se mantenían lejos. No eran tontos. Enfrentarse a un Thunderbolt era como meterse en una trituradora. Pero entonces llegaba la señal. Combustible bajo. Hora de irse. Los cazas sacudían sus alas y viraban hacia el oeste. En segundos, el cielo alrededor de los bombarderos quedaba vacío. Y los alemanes, que estaban esperando exactamente ese instante, atacaban. Lo que seguía no era una batalla, era una masacre. Cazas alemanes se lanzaban de las nubes como tiburones, ataques frontales, cañones de 20 milímetros, cohetes diseñados para arrancar alas enteras. Apuntaban a las cabinas, querían matar a los pilotos en sus asientos. Ese día, conocido después como Jueves Negro, 60 bombarderos estadounidenses fueron derribados, 600 hombres muertos o capturados en una sola tarde. Cuando los supervivientes regresaron a Inglaterra, lo hicieron con aviones agujereados, artilleros muertos y sangre mezclada con fluido hidráulico en las pistas. Los generales miraron los mapas y entendieron la verdad brutal. Si seguían así, la octava Fuerza Aérea dejaría de existir en meses. Habían perdido el cielo. La Luftwaffe había construido un muro invisible que los americanos no podían cruzar. Y la ironía era devastadora, porque el avión que podía romper ese muro ya existía. Estaba allí, justo bajo sus narices, pero nadie lo tomaba en serio. Los expertos lo habían descartado, los pilotos se burlaban de él, y el alto mando estaba convencido de que era, en el mejor de los casos, una curiosidad inútil. Ese avión se llamaba Mustang. La historia del Mustang no comenzó como un plan maestro. Comenzó como un acto de desesperación. En 1940, Gran Bretaña estaba sola.
Francia había caído, la Luftwaffe dominaba el cielo y la Real Fuerza Aérea estaba perdiendo aviones más rápido de lo que podía reemplazarlos. Cada semana contaba. Cada decisión era una apuesta contra el tiempo. Por eso, una comisión británica cruzó el Atlántico con una petición simple. Querían que una empresa estadounidense construyera bajo licencia el P-40 Warhawk. No pedían innovación, pedían rapidez. La empresa era North American Aviation, y su presidente, James Dutch Kindleberger, escuchó la solicitud y negó con la cabeza. Kindleberger miró el P-40 y vio un límite, un avión correcto, robusto, pero ya superado por los cazas europeos. Entonces hizo algo que en plena guerra sonaba casi arrogante. Les dijo a los británicos que no copiaría el P-40. Les dijo que podía construirles algo mejor y que podía hacerlo en 120 días. No pidió permiso a Washington, no esperó especificaciones detalladas, simplemente apostó todo. Los ingenieros de North American se encerraron en habitaciones de hotel en Los Ángeles. Trabajaban sobre mesas improvisadas, dibujaban en servilletas, sobrevivían a base de café, cigarrillos y presión. No estaban diseñando un avión bonito, estaban diseñando algo que debía existir ya. Lo que salió de esos días frenéticos fue una obra maestra, al menos en el papel. El nuevo avión tenía un ala de flujo laminar, una forma tan refinada que reducía la resistencia al aire como ningún otro caza de su tiempo. El radiador no estaba en el morro, sino bajo el vientre, aprovechando un efecto aerodinámico que convertía el calor en empuje adicional. Incluso detenido en el hangar, el prototipo parecía rápido. Era largo, afilado, amenazante. Parecía una navaja con alas. Pero entonces llegó el momento de elegir el motor, y ahí comenzó el problema. North American instaló el Allison V1710, un motor estadounidense confiable, resistente y probado. En aviones como el P-40 funcionaba bien, a baja altitud. El problema era el aire. A medida que un avión sube, el aire se vuelve más delgado, menos oxígeno, menos potencia. Para combatir eso, se necesita un buen sobrealimentador, una bomba que fuerce aire dentro del motor. El Allison tenía uno simple, insuficiente. Por encima de los 4.500 metros, el motor empezaba a ahogarse. A 6.000, perdía el aliento por completo. Cuando la RAF recibió los primeros Mustangs, al principio quedó impresionada. El avión giraba con suavidad, era rápido a baja cota, se sentía vivo. Pero en cuanto lo llevaban a gran altitud, el terreno donde se decidía la guerra aérea, el Mustang se convertía en un peso muerto. Los cazas alemanes con motores Daimler-Benz avanzados podían subir más alto, esperar y lanzarse sobre él cuando quisieran. En una guerra donde la altitud es vida, el Mustang nació enfermo. Los expertos no tardaron en dictar sentencia. La RAF lo declaró inútil como interceptor. Lo relegaron a misiones secundarias, reconocimiento, apoyo táctico, vuelos rasantes por Francia. Trabajo peligroso, trabajo sucio, trabajo para un avión que no servía para otra cosa. Cuando el ejército de Estados Unidos lo evaluó, le llegó a la misma conclusión. Lo redesignaron como A-36 Apache, le colgaron bombas y lo usaron como bombardero en picada. Habían tomado el fuselaje aerodinámicamente más avanzado de la guerra y lo habían convertido en algo que no estaba destinado a ser. Mientras tanto, sobre Alemania, los bombarderos seguían muriendo, y el avión que podía salvarlos estaba ocupado ametrallando trenes. Para los pilotos, el Mustang era una contradicción frustrante. Les encantaba cómo volaba, respondía como un bailarín experto, pero sabían que si un caza alemán los atrapaba a altitud, estaban acabados. Sentían que la máquina tenía potencial, que algo grande estaba atrapado ahí adentro. El problema no era el avión, era su corazón, y en algún lugar de Inglaterra, un piloto de pruebas estaba a punto de hacer una pregunta que cambiaría todo. En la guerra, la mayoría de las decisiones se toman mirando tablas, gráficos y cifras. Pero algunas revoluciones comienzan de otra forma. Comienzan con una sensación.
En 1942, mientras el Mustang era tratado como un avión de segunda categoría, un piloto de pruebas británico llamado Ronald Harker se sentó en su cabina y sintió algo que los informes no mostraban. No vio un fracaso, sintió equilibrio. Al volarlo, notó cómo el ala parecía aferrarse al aire, cómo el fuselaje se deslizaba sin esfuerzo, cómo el avión quería ir más rápido, más alto, más lejos, pero algo lo estaba ahogando. Harker entendió lo que otros habían pasado por alto. El problema no era el diseño. El problema era el motor. Eso lo llevó a formular una pregunta que para muchos sonaba casi herética. ¿Qué pasaría si se le quitara el motor al mejor caza británico y se lo dieran a este avión americano? El mejor caza británico en ese momento era el Spitfire, y su corazón era el Rolls-Royce Merlin. El Merlin no era un motor cualquiera, era una obra de relojería industrial, un V12 refinado, potente y sobre todo equipado con un sobrealimentador de 2 etapas. Eso le permitía respirar con normalidad a más de 9.000 metros, donde otros motores se asfixiaban. La idea era simple en teoría. En la práctica, era una pesadilla. Un motor británico en un fuselaje estadounidense significaba soportes incompatibles, líneas de refrigeración distintas, problemas de peso, vibraciones desconocidas. Los expertos dijeron que tomaría demasiado tiempo, dijeron que arruinaría el equilibrio del avión, dijeron que no valía la pena. Pero los ingenieros de Rolls-Royce tenían curiosidad, y la curiosidad en tiempos de guerra puede ser más peligrosa que la prudencia. Sin autorización formal, arrastraron un Mustang Mk1 a un hangar, cerraron las puertas, encendieron antorchas de corte y comenzaron a trabajar. Sacaron el motor Allison, bajaron cuidadosamente el Merlin 61 dentro del morro americano. Fue un trabajo casi artesanal. Tuvieron que modificar capotas, redirigir conductos, ajustar tolerancias a martillazos. Era un avión Frankenstein, cuerpo americano, corazón británico. Cuando lo sacaron a la pista en octubre de 1942, nadie esperaba un milagro, solo esperaban que no se desintegrara. El piloto de pruebas se subió, encendió el Merlin y escuchó algo distinto. No era el rugido áspero de un radial, era un ronroneo limpio, preciso, casi elegante. Empujó el acelerador. El avión no solo despegó, saltó. Al tirar de la palanca, el Mustang modificado trepó con furia. No luchó contra el aire, lo mordió. Pasó los 4.500 metros sin jadear, cruzó los 6.000 sin perder potencia, subió a 7.500, a 9.000. El motor no se ahogaba, rugía. El sobrealimentador de 2 etapas empujaba oxígeno comprimido dentro de los cilindros, alimentando la combustión incluso en el aire delgado cercano a la estratosfera. Por primera vez, el diseño aerodinámico del Mustang estaba siendo usado a su máximo potencial. Cuando el avión aterrizó y la hélice se detuvo, los ingenieros revisaron los datos y se quedaron en silencio. El Frankenstein había alcanzado velocidades superiores a cualquier caza operativo del momento. Era más rápido que el Spitfire, más rápido que los cazas alemanes. Y no solo eso, era eficiente. Habían construido accidentalmente el interceptor de escolta perfecto. Durante meses, el problema nunca había sido el avión. Habían estado usando la batería equivocada. Las llamadas comenzaron de inmediato. Los británicos ordenaron más conversiones y en Estados Unidos finalmente alguien despertó. El jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército miró los informes y dijo una sola frase: «Quiero ese avión». Pero había un problema más, uno grande. Rolls-Royce no podía producir motores para todos. Si Estados Unidos quería Mustangs con corazón Merlin, tendría que construirlos por su cuenta. Y eso nos lleva a Detroit. Cuando los planos del motor Merlin cruzaron el Atlántico, no llegaron a una fábrica militar.
llegaron a Detroit. La empresa elegida para producir el motor no era conocida por aviones ni por guerra. Packard Motor Car Company fabricaba automóviles de lujo para banqueros, industriales y políticos. Motores suaves, silenciosos, refinados. No motores que debían sobrevivir a balas y metralla. Pero Packard tenía algo que Rolls-Royce no podía ofrecer en plena guerra: producción en masa con precisión extrema. Los ingenieros americanos tomaron el diseño artesanal británico y lo desarmaron pieza por pieza. Ajustaron tolerancias, mejoraron rodamientos, rediseñaron procesos para que cada motor fuera idéntico al anterior. Así nació el Packard Built Merlin. Mientras tanto, en California y Texas, las líneas de ensamblaje empezaron a instalar esos nuevos motores en los fuselajes del Mustang. El resultado fue el P-51B. Sobre el papel, era el caza que todos habían estado esperando. En la realidad, nadie confiaba en él. Cuando los primeros Mustangs con motor Merlin llegaron a Inglaterra a finales de 1943, los pilotos de caza americanos los miraron con desconfianza. Estos hombres venían del P-47 Thunderbolt, una bestia de 7 toneladas con motor radial enfriado por aire. El Thunderbolt era un tanque volador. Podías agujerearlo, arrancarle pedazos de ala, llenarlo de aceite y aún así regresaba a casa. Los pilotos habían vuelto de misiones con aviones que parecían queso suizo. Caminaban lejos de los restos y contaban la historia en el bar esa misma noche. El Mustang era lo opuesto. Tenía un motor enfriado por líquido, un radiador vulnerable bajo el vientre lleno de glicol. Para un piloto de combate, eso era una pesadilla. Una sola bala bien colocada podía perforar el radiador, hacer hervir el motor y convertir el avión en un planeador pesado en cuestión de minutos. Los pilotos lo llamaban frágil. Miraban la toma del radiador y la apodaban trampa de balas. No querían cambiar un tractor indestructible por lo que parecía un auto de carreras delicado. Hubo discusiones, hubo burlas, hubo peleas en bares de oficiales. Los pilotos de Thunderbolt se reían de los de Mustang. Los llamaban jinetes suicidas. Decían que el P-51 estaba hecho de papel aluminio, que su motor sonaba como una máquina de coser comparado con el rugido gutural del radial. El escepticismo era espeso, y no venía solo de los pilotos. Muchos oficiales creían que el Mustang moriría en cuanto enfrentara combate real, que su fama de milagro era exagerada. Pero incluso si sobrevivía, seguía existiendo un problema imposible de ignorar: el alcance. El motor Merlin era eficiente, el Mustang llevaba buen combustible interno, pero Berlín estaba demasiado lejos. Desde Inglaterra, volar hasta la capital alemana y regresar significaban más de 1.600 kilómetros. Con solo combustible interno, un Mustang llegaría al objetivo con los tanques secos. Sería un blanco sentado. Los ingenieros empezaron a añadir tanques extra, en las alas, detrás del asiento del piloto. Ese último tanque hacía al avión inestable y aterrador de volar hasta que se vaciaba. Y aún así, no bastaba. Para llegar hasta Berlín, el Mustang necesitaba algo más, algo radical. Necesitaba tanques externos, grandes, que pudieran soltarse antes del combate. Tanques descartables. La idea era simple: usar ese combustible para el viaje largo y cuando apareciera el enemigo, desprenderlos y pelear ligero. El problema era el material. El metal escaseaba. Cada kilo de aluminio era vital para construir aviones. Enviar miles de tanques metálicos a través del Atlántico ocupaba espacio precioso en los barcos de carga. Necesitaban una solución barata, ligera, descartable. La respuesta llegó desde Gran Bretaña y sonó como una broma: tanques de papel. Cuando los británicos propusieron fabricar tanques de combustible de papel, la reacción inicial fue la risa. No una risa nerviosa, una risa abierta. Las primeras unidades llegaron a los aeródromos ingleses a finales de 1943. Eran grandes, grises, con forma de cigarro.
Estaban hechos de capas de papel kraft prensado, pegadas con adhesivos de origen animal y tratadas químicamente para resistir la gasolina. A simple vista parecían un proyecto escolar sobredimensionado. Las tripulaciones de tierra los pateaban con la bota. Los pilotos los miraban incrédulos. ¿Quieres que cruce Alemania con gasolina de alto octanaje dentro de una caja de cartón? Los rumores se propagaron como pólvora. Decían que si volabas bajo la lluvia, el pegamento se disolvería, que el tanque se abriría en pleno vuelo, que una chispa lo haría explotar como una antorcha volante. Los apodaron tigres de papel. Pero la genialidad de esos tanques era precisamente su aparente ridiculez. No usaban metal, no consumían recursos estratégicos, podían fabricarse en talleres de muebles, fábricas de embalaje e incluso plantas civiles alejadas del frente. Eran baratos, masivos, desechables. No estaban diseñados para durar, estaban diseñados para funcionar una sola vez. Los ingenieros entendían algo que muchos pilotos aún no aceptaban. El tanque no tenía que sobrevivir al combate, solo tenía que aguantar el viaje hasta él. Cuando los mecánicos comenzaron a colgarlos bajo las alas del Mustang y conectaron las líneas de combustible, las matemáticas cambiaron por completo. Con 2 tanques externos de 400 litros más el combustible interno, el P-51 podía permanecer en el aire hasta 6 horas. Eso no era una mejora incremental, era una ruptura total del paradigma. De repente, el Mustang podía volar desde Inglaterra hasta Berlín, combatir y regresar. Podía escoltar bombarderos hasta lugares que la Luftwaffe creía físicamente inaccesibles. Polonia, Sajonia, el corazón del Reich. Para comparar, el P-47 tenía un radio de combate limitado, el Spitfire aún menos. El Mustang, con tanques de papel, tenía piernas más largas que cualquier caza de la guerra. Y lo más peligroso de todo, nadie se lo dijo a los alemanes. Durante meses, la Luftwaffe había construido toda su defensa aérea sobre una premisa simple. Los cazas enemigos siempre tendrían que regresar. Existía una línea invisible en el cielo donde la física los obligaba a darse la vuelta. Esa línea era sagrada. Los operadores de radar la conocían. Los comandantes la habían memorizado. Hermann Göring había basado toda su estrategia en ella. Por eso, a principios de 1944, cuando los radares detectaban formaciones americanas avanzando cada vez más profundo en Alemania, nadie entró en pánico. Pensaban que era un error, una prueba, un exceso de confianza que terminaría en desastre para los aliados. Veían a los cazas escolta y asumían que eran Thunderbolts. Sabían exactamente cuándo girarían. Ordenaban a sus escuadrones esperar, conservar combustible, mantenerse fuera del alcance hasta el momento preciso. Cuando los americanos se quedaran solos, atacarían. Siempre funcionaba. Pero algo había cambiado. Los primeros vuelos con tanques de papel no fueron ofensivas masivas, fueron sondas, misiones cautelosas, un poco más allá cada vez. Los pilotos pasaban horas en cabinas estrechas, con las piernas entumecidas, escuchando el zumbido constante del Merlin esperando que algo fallara. Nada falló. Los tanques no se disolvieron bajo la lluvia, no gotearon, no explotaron. El Mustang, el avión frágil, estaba demostrando ser un corredor de maratón. La Luftwaffe seguía usando el libro de reglas antiguo, seguían esperando el giro, seguían confiando en una línea que ya no existía. Cuando algunos pilotos alemanes comenzaron a reportar cazas monomotor enemigos en lo profundo de Alemania, los informes fueron descartados. Göring se negó a creerlos. Decía que debían ser aviones extraviados, planeadores desesperados intentando regresar. No podía aceptar la verdad, porque aceptar la verdad significaba admitir que el cielo alemán ya no tenía techo. Para marzo de 1944, la trampa estaba lista. La octava Fuerza Aérea tenía cientos de P-51, depósitos llenos de tanques de papel, pilotos cansados de ser subestimados. El próximo ataque no sería cauteloso, no sería parcial, no sería defensivo. Iban directo a Berlín, y esta vez
Los cazas no se darían la vuelta. La mañana era gris y húmeda en los aeródromos ingleses cuando llegó la orden. No era una misión cualquiera. Esta vez, el objetivo no estaba en los márgenes del Reich. Era Berlín. Las tripulaciones de tierra comenzaron a trabajar antes del amanecer. El frío mordía los dedos mientras colgaban los enormes tanques de papel bajo las alas de los Mustangs. Cientos de litros de combustible volátil se deslizaban dentro de estructuras que, a simple vista, parecían demasiado frágiles para cargar semejante responsabilidad. El olor a gasolina flotaba espeso en el aire. Los pilotos caminaron hacia sus aviones en silencio. Ya no había bromas. Nadie se reía de los tanques grises. Todos sabían que esas salchichas de cartón eran la diferencia entre pelear o morir lejos de casa. Cuando los motores Merlin cobraron vida, el aeródromo se llenó de un sonido nuevo. No era el rugido brutal de los Thunderbolts. Era un zumbido agudo, tenso, como una máquina que estaba a punto de ser llevada al límite. Uno a uno los Mustangs despegaron y pusieron rumbo al este. Del otro lado, en Alemania, los operadores de radar observaron las pantallas con rutina. Una formación masiva se acercaba. Bombarderos, escoltados por cazas. Nada nuevo. Los comandantes alemanes trazaron líneas sobre mapas con lápices de grasa. Midieron distancias. Sonrieron. Conocían ese juego mejor que nadie. Ordenaron a sus escuadrones esperar. Esperar a que los cazas enemigos alcanzaran su límite. Esperar el giro. En lo profundo de Alemania, muy al este de la supuesta línea de retorno, los pilotos de la Luftwaffe circularon con calma. Volaban Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 90, muchos configurados como Sturmbach, pesados, blindados, armados con cañones diseñados para destrozar bombarderos en un solo pase. No estaban preparados para un combate aéreo maniobrado. No lo necesitaban. Al menos, eso creían. A media mañana, los americanos cruzaron el Rin, luego Hannover. Los operadores alemanes revisaron sus relojes. La línea estaba cerca. En cualquier momento los cazas enemigos deberían darse la vuelta. Pero no lo hicieron. Las estelas blancas siguieron avanzando. Directas. Implacables. En los auriculares alemanes, el tono de las comunicaciones cambió. De profesional a confuso. Los vigías en tierra comenzaron a reportar cazas monomotor sobre territorio que jamás habían alcanzado antes. Sobre Berlín. Hermann Göring fue informado y descartó los reportes. Dijo que era imposible, que nadie podía volar tan lejos, que si había cazas enemigos allí, debían estar perdidos. Pero en el aire, los pilotos alemanes vieron la verdad. Los Mustangs no solo seguían allí, estaban esperando. Dentro de las cabinas americanas, tras horas de vuelo, el cansancio era profundo. Piernas entumecidas, hombros rígidos, pero cuando Berlín apareció entre las nubes, la adrenalina borró todo. Los pilotos revisaron los medidores. El combustible principal estaba intacto. Había llegado el momento. Soltar tanques. Cientos de manos alcanzaron las palancas de liberación. En un instante, los tanques de papel se desprendieron y comenzaron a caer en espiral hacia el suelo alemán. Monumentos vacíos a una idea que ya había cumplido su misión. Liberados del peso y la resistencia, los Mustangs saltaron. Ganaron velocidad de inmediato. El aire volvió a fluir limpio sobre las alas de flujo laminar. El caballo de carreras estaba suelto. Los cazas alemanes, pesados y cargados, aún trepaban lentamente para posicionarse contra los bombarderos cuando el cielo encima de ellos se llenó de P-51 en picada. Las velocidades de cierre eran brutales, más de 1.200 km/h combinados. El primer pase fue devastador. Los Mustangs atravesaron las formaciones alemanas antes de que muchos pilotos entendieran que la pelea había comenzado. 6 ametralladoras calibre .50 rugieron al unísono.
75 balas por segundo desgarraron aluminio, motores y cabinas. Los Stormbuk, diseñados para destruir bombarderos lentos, eran torpes frente a cazas ligeros y veloces. Intentaron girar, intentaron reaccionar. Era inútil. Los cazadores se habían convertido en la presa, y esta vez no había línea de escape. Lo que ocurrió sobre Berlín aquel día no fue solo un combate aéreo, fue un colapso. Durante años, la Luftwaffe había luchado con una certeza absoluta. El tiempo siempre estaba de su lado. Podían elegir cuándo atacar, dónde atacar y cuándo retirarse. El cielo alemán era su territorio seguro. Incluso cuando perdían aviones, el sistema se mantenía firme. Ese sistema se rompió en cuestión de minutos. Los Mustang no solo atacaron, persiguieron. Si un caza alemán intentaba zambullirse para escapar, el P-51 lo seguía. Donde un Spitfire debía soltar por riesgo estructural, el Mustang aceleraba. Su ala de flujo laminar era más eficiente a altas velocidades. Cuanto más rápido iba, mejor se comportaba. No había refugio en la picada, no había refugio en la trepada, no había refugio en la distancia. Los pilotos alemanes comenzaron a cometer errores desesperados. Algunos intentaron girar en combates cerrados que no podían ganar. Otros rompieron formación, abandonando a sus compañeros. Muchos miraron sus instrumentos y comprendieron, demasiado tarde, que estaban volando aviones diseñados para una guerra que ya no existía. Los cielos se llenaron de restos, capotas arrancadas, alas desgarradas, paracaídas abriéndose como flores blancas en un cielo que ya no les pertenecía. Dentro de los Mustang, la experiencia era casi surrealista. La nueva mira giroscópica K-14 transformaba el combate. Ya no era un juego de intuición. El piloto colocaba el diamante sobre el objetivo y disparaba. La mira hacía las matemáticas, la bala hacía el resto. Pilotos promedios se convertían en francotiradores a 7.000 metros. Un P-51 se lanzó sobre un Messerschmitt que intentaba reagruparse. El avión alemán llenó la mira. El piloto americano apretó el gatillo durante 2 segundos. Eso fue suficiente. El motor explotó en una nube de aceite y fuego. El caza rodó sin control hacia las calles de Berlín. Abajo, la población civil miraba el cielo. Durante años, la propaganda les había prometido un techo. Les habían dicho que Alemania era inexpugnable desde el aire, que ningún enemigo podría operar libremente sobre su capital. Ahora veían cazas enemigos girando, atacando, dominando el espacio aéreo como si fuera suyo. La ilusión murió ese día. La Luftwaffe no solo perdió aviones, perdió confianza. Y sin confianza, una fuerza aérea deja de existir. Cuando los bombarderos soltaron sus cargas y viraron a casa, el daño ya había sido hecho. Las pérdidas alemanas incluían pilotos veteranos, hombres con años de experiencia que no podían ser reemplazados. Muchos de ellos habían sobrevivido al Frente Oriental, no sobrevivieron al Mustang. Los americanos, en cambio, regresaron con aviones dañados, pero vivos. Ajustaron mezcla, redujeron potencia, cuidaron cada gota de combustible durante el largo vuelo de regreso. El zumbido del Merlin se convirtió en una promesa de supervivencia. Cuando cruzaron el Canal de la Mancha y vieron los acantilados blancos de Dover, el alivio fue físico. En los debriefings esa noche, nadie se burló del Mustang, nadie volvió a llamarlo frágil. Las manos de los pilotos dibujaban picadas en el aire, las voces hablaban rápido, todos entendían lo mismo. Habían roto la espalda del enemigo. Desde ese día, la Luftwaffe nunca volvió a recuperarse, porque el Mustang no se fue. Los P-51 comenzaron a aparecer en todas partes, sobre aeródromos, sobre zonas de entrenamiento, sobre rutas ferroviarias. Los pilotos alemanes ya no tenían un espacio seguro para aprender a volar. Un estudiante podía despegar por la mañana y morir antes del mediodía. Alemania empezó a enviar adolescentes al combate con pocas horas de vuelo. No era una guerra aérea, era una cacería. Con la superioridad asegurada, los Mustangs bajaron al suelo. Ametrallaron trenes, camiones, columnas de suministro, cortaron las arterias del ejército alemán. Para 1945, muchas tropas avanzaban a pie porque sus vehículos habían sido destruidos desde el aire.
El avión inútil se había convertido en el terror omnipresente. No solo ganó batallas, cambió el equilibrio psicológico de toda una nación. Y cuando un país pierde el cielo, todo lo demás cae después. Cuando el humo comenzó a disiparse sobre Europa en 1945, la guerra ya estaba decidida mucho antes de que los ejércitos se encontraran en Berlín. La derrota alemana no empezó en las ruinas de la capital, empezó en el cielo. El P-51 Mustang no ganó la guerra con un solo combate, ni con una sola misión legendaria. La ganó destruyendo algo mucho más importante que fábricas o aviones: la ilusión de control. Durante años, Alemania había luchado convencida de que el cielo tenía límites, que la tecnología, la distancia y la física imponían reglas inquebrantables, que siempre habría una frontera invisible donde el enemigo tendría que darse la vuelta. El Mustang borró esa frontera. Al escoltar bombarderos hasta el corazón del Reich, obligó a la Luftwaffe a despegar una y otra vez, a combatir sin descanso, a perder pilotos veteranos que no podían ser reemplazados. Y cuando una fuerza aérea pierde a sus hombres experimentados, no importa cuántos aviones tenga, está acabada. Existe una frase atribuida a Hermann Göring, capturado al final de la guerra. Dijo que el día en que vio cazas enemigos sobre Berlín, supo que todo había terminado. No habló de tanques soviéticos, no habló de ejércitos aliados cruzando fronteras, habló de cazas. Porque cuando el enemigo controla el cielo sobre tu capital, ya no existe un hogar seguro. El techo ha desaparecido, la lluvia entra y no hay forma de detenerla. El dominio del Mustang creó un círculo vicioso para Alemania. Los pilotos alemanes ya no podían entrenar con tranquilidad. Un alumno practicando aterrizajes en Baviera podía mirar hacia arriba y ver un caza enemigo acechando. La Luftwaffe comenzó a enviar jóvenes casi sin experiencia al combate, enfrentándolos a pilotos aliados curtidos por meses de guerra. No era una pelea justa, era una ejecución sistemática. Con la superioridad aérea asegurada, el P-51 se convirtió en algo más que una escolta. Bajó al suelo, destruyó trenes, camiones, columnas de suministro, cortó las arterias logísticas del ejército alemán. Para el final de la guerra, muchas tropas avanzaban a pie, no por valentía, sino porque ya no tenían vehículos. El avión inútil había hecho todo. Había escoltado bombarderos a 9.000 metros, había derrotado a los mejores interceptores del mundo, había dominado el combate aire-aire y luego había devastado al enemigo desde baja altura. Todo eso nació de una combinación que nadie planeó: un fuselaje americano brillante, un motor británico extraordinario y tanques de combustible hechos de papel y pegamento. No fue una solución elegante, fue una solución desesperada. Y ahí está la verdadera lección del Mustang. La victoria no siempre surge de un diseño perfecto concebido desde cero. A veces nace cuando alguien se atreve a desafiar a los expertos, a ignorar las risas, a romper las matemáticas aceptadas y a preguntar: ¿y si estamos equivocados? El P-51 fue el avión que nadie quiso, el avión que fue descartado, el avión que los pilotos llamaron frágil. Pero cuando la octava Fuerza Aérea estaba sangrando, cuando la ofensiva aérea estaba al borde del colapso, el Mustang entró al ring. No solo sostuvo la línea, empujó la guerra hasta la puerta del enemigo. Hoy, cuando vemos un Mustang pulido en un museo o escuchamos el silbido agudo de su motor Merlin en un show aéreo, es fácil olvidar la desesperación que lo creó, olvidar el frío en los aeródromos ingleses, olvidar a los mecánicos trabajando con las manos entumecidas, olvidar a los pilotos encerrados durante 6, 7 u 8 horas en cabinas estrechas luchando contra el cansancio tanto como contra el enemigo. Esta historia no es solo sobre un avión, es sobre cómo lo imposible se rompe. Si esta historia te hizo ver la Segunda Guerra Mundial desde otro ángulo, deja un like. Eso le dice al algoritmo que estas historias importan. Si conoces otro arma o invento que fue rechazado y luego cambió el rumbo de la historia, escríbelo en los comentarios. Siempre los leo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal.
Aquí seguimos rescatando las historias que casi nadie cuenta, las del perdedor que se levanta y devuelve el golpe. Gracias por escuchar y gracias por ayudar a que el silbido del Mustang nunca se pierda en el silencio.